Aún no recuerdo cómo llegué aquí, aún no tengo claro por qué estoy aquí. Tras luchar y luchar por resolver mis dudas, no lo consigo. Incluso pareciera que cada día recuerdo menos sobre quién soy o quién fui. Para mi fortuna o mi desgracia, pequeños retazos de memorias aún conservo con recelo y antes de que me olvide a mí mismo espero que alguien pueda leerlas y así conservar un poco de mi memoria. En el año 1975 la vida comenzaba a acelerarse, el mundo estaba cambiando muy rápidamente. Por aquellos años yo tenía mi oficina en el centro de la ciudad. Detective paranormal era un empleo muy popular. La gente con el paso de las generaciones comenzaba a abrir su mente a la idea de que pudieran existir ovnis, fantasmas y demás entes fantásticos. Por supuesto, todo era un fraude. Cualquier imbécil podía hacerse llamar experto paranormal. Unas cuantas luces, efectos de sonido y aparatos extravagantes era todo lo que se necesitaba para hacerlo convincente. La gente es estúpida y el dinero se gana fácilmente. Un día como cualquier otro recibí una llamada, al parecer me estaba haciendo muy popular en el negocio. Alguna persona me reportaba que en un pueblo a las afueras de la ciudad, estaban sucediendo cosas extrañas, el típico caso de histeria colectiva, pensé en un instante. Ese día no había mucho trabajo por hacer, así que tomé el tren de las 4 de la tarde en dirección al norte. El viaje era largo, pronto mis ojos comenzaron a cerrarse y caí profundamente dormido. Tuve un sueño, uno bastante perturbador, sin embargo mi memoria no me ayuda a recordar lo que sucedió en aquel sueño. Solo me queda la sensación que tuve al despertar, se sentía todo tan vacío. Estoy abusando de los narcóticos, pensé. Al llegar a la estación adecuada, tomé mi equipaje y bajé del tren. Un carruaje me esperaba para llevarme al pueblo. Por lo que me contó el cochero, los autos no podían acceder al pueblo ya que los caminos aún no estaban pavimentados y podría ser muy peligroso intentar entrar en un auto. El cochero estaba parloteando no sé qué cosas, yo estaba muy ocupado pensando si esta gente tendría suficiente dinero para pagarme y mejor aún, cuánto más podría llevarme a los bolsillos. La luz del sol cada vez se hacía más tenue, la noche estaba por caer. Con un súbito y brusco movimiento el cochero aceleró la marcha, no presté mucha atención a eso, mientras más rápido llegara más rápido podría salir de ahí. En realidad no me gustaba salir mucho de la ciudad, mi mente urbanizada no soportaba mucho estar fuera de su ambiente. Cuando al fin llegamos la gente me recibió de forma muy amable pero no era nada especial, ningún rostro se me hacía interesante, solo era gente y nada más. Pero el pueblo era otra cosa, siempre observaba en qué condiciones mantenían sus viviendas, eso siempre me decía que también podían pagar. Desafortunadamente parecía un pueblo muy pobre, no había ninguna vivienda, solo pequeños edificios y negocios retirados unos de otros, como si la civilización se hubiera detenido allí. Un edificio sobresalía del resto, era enorme como un hotel, me enteré que toda la gente vivía ahí, era como una vecindad gigante. ¿Por qué demonios viven así? Pensé. Me llevaron hacia una habitación, aquella sería mi lugar de estancia mientras resolvía el caso. Era una habitación bastante normal. Había una cama, un pequeño escritorio, una silla, baño, todo muy común. Sin embargo algo llamó mi atención, no había ninguna ventana ahí. Haciendo un poco de memoria, en la fachada del edificio tampoco observé ninguna ventana. No hice ningún comentario, no quería causar una mala impresión con esta gente. Desempaqué mis cosas, mis aparatos de investigación, un poco de ropa y todo lo necesario para llevar a cabo una buena farsa. Me disponía a salir al lugar donde se suscitaban los eventos más extraños. Comencé a descender por las escaleras, era un edificio bastante grande así que solo llevé los aparatos necesarios, todo estaba muy tranquilo, toda la gente estaba dentro de sus hogares, no había ningún alma fuera o al menos eso creí. Justo llegué a la puerta de salida y para mi sorpresa estaba cerrada a cal y canto. Candados, cadenas, cerrojos. En ese instante un escalofrío me recorrió el cuerpo entero. ¿Qué quieren impedir que entre, o que salga? Pensé. Subí a mi habitación con esa duda en la mente, me recosté en la cama. La incertidumbre no se apartaba de mi mente. ¿Qué esconde este lugar? Esa pregunta rondaba una y otra vez por mi mente. Cuando mi mente estuvo por fin un poco más calmada tomé la decisión de quedarme pero solo hasta que me pagaran, tal vez no tenían mucho dinero pero seguro algo de valor obtendría de ellos, además, no iba a hacer un viaje al fin del mundo sin conseguir algo, mi codicia pudo más que mi incertidumbre. El día por fin llegó, desperté, por alguna extraña razón me sentía cansado, me vestí y tomé de nueva cuenta mis aparatos. Salí al pueblo, la gente realizaba sus tareas diarias, todo parecía muy tranquilo.
No quise preguntar a nadie sobre lo que había visto la noche anterior, no quería saberlo, solo quería mentir, cobrar e irme de ahí, la rutina de siempre. Le pedí a un lugareño que me ayudara a cargar mis aparatos y que me llevara al lugar donde ocurrían los eventos más extraños. Partimos en un carruaje, era muy normal transportarse en carruajes en ese poblado. Mi acompañante era muy callado, indiferente, incluso parecía estar deprimido, pero como ya se habrán dado cuenta me importó muy poco. No tardamos mucho en llegar. En el lugar había un enorme río pero parecía poco profundo, había también árboles gigantescos que parecían guardianes de aquel sitio. Mi acompañante me aseguró que ahí había desaparecido mucha gente y que por las noches se escuchaban cosas extrañas, ruidos que no se podrían describir, sin embargo nadie se arriesgaba a visitar ese lugar y menos por las noches. Saqué mis ostentosos aparatos y comencé con la farsa. Con mi espectrómetro medía cuánta actividad paranormal había en ese lugar. Realmente ese aparato solo era una pantalla de medición combinada con un despertador que sonaba cuando yo oprimía un botón. En mi libreta apuntaba símbolos que no tenían ningún significado, pero la gente era ignorante y con esa bastaba. El tiempo pasó, el crepúsculo ya se asomaba en el cielo. Mi acompañante, con un nerviosismo poco habitual en su retraída personalidad, me advirtió que debíamos irnos, ya que ese lugar no era seguro y menos en la noche. Le comenté que necesitaba un poco más tiempo para inventar una buena farsa. No contestó nada, solo se quedó ahí, como petrificado. No le presté mucha atención y seguí con lo que estaba haciendo. Justo cuando los últimos rayos del sol se dejaban ver, los caballos relincharon y salieron corriendo del lugar. Estaban huyendo de algo. Volví a sentir aquel extraño escalofrío. Volteé al lugar en donde estaba mi acompañante, ya no estaba ahí, su cuerpo estaba en el río. Parecía como si se hubiera desmayado y la corriente lo arrastraba. Solo podía mirar cómo su cuerpo se alejaba poco a poco. Mi mente no reaccionaba, no sabía qué hacer, no entendía qué rayos estaba sucediendo. La noche por fin cayó, el cuerpo de mi acompañante se alejaba y yo seguía simplemente observando. En ese instante, río abajo, una extraña niebla de una tonalidad verdosa comenzó a aparecer y a expandirse poco a poco por todo el lugar. Pronto alcanzó al cuerpo que yacía inerte en el agua. Mis ojos no podían creer lo que veían. Cuando aquella niebla tocó el cuerpo, este comenzó a deteriorarse como si algo le estuviera robando la vida, la vitalidad, la existencia. Dentro de la niebla parecía haber sombras de seres que nunca jamás había visto, sombras de horrores, de incontables siglos de terror a lo desconocido. Pronto comprendí que si no salía corriendo de ahí, moriría. Dejé los aparatos, dejé todo y salí corriendo en dirección al pueblo. Mi corazón estaba acelerado, mi piel tenía un tono muy pálido. Corrí sin voltear atrás, realmente no quería ver eso de nuevo, solo quería llegar a un lugar seguro. Ahora entendía por qué aquel edificio no tenía ventanas, por qué la gente no salía de noche y, más importante aún, que no querían que entrara. Demonios, la puerta está cerrada. ¿Cómo pude olvidarme de eso? Solo espero que alguien me abra, por el amor de Dios. Eso iba pensando mientras me acercaba lo más deprisa que podía a aquel enorme edificio. Llegué impaciente a la puerta principal, la cual era entrada y salida. Toqué desesperadamente y gritando que me dejaran entrar. Para mi alivio, la puerta estaba abierta. Sin pensarlo dos veces entré. Las cadenas estaban sueltas y los candados abiertos. No presté atención a eso. Cerré todo tal cual lo había visto la pasada noche. Por fin, un poco de tranquilidad. Subiré a mi habitación, me recostaré en la cama y mañana a primera hora me largo de aquí. Eso me dije para tranquilizarme un poco. En la planta baja del edificio solo había una especie de recepción y las escaleras que conducían a las plantas más altas donde se localizaban los hogares y, claro, mi habitación. Subí las escaleras. Afortunadamente mi habitación se encontraba en el primer piso, no tendría que subir mucho. Me detuve en el pasillo del primer piso, cuando un miedo terrible se apoderó de mí al ver la macabra escena que frente a mí estaba. Todas las puertas estaban abiertas y de sus marcos colgaban inertes los cuerpos de uno de sus huéspedes, mientras por dentro se alcanzaban a denotar los cuerpos muertos de los demás inquilinos que estaban sentados en un sillón, todos y cada uno de ellos viendo al cadáver colgante en la puerta con una mirada y sonrisa macabra. Mis piernas comenzaron a fallarme, pero tomé fuerzas y corrí hasta el lugar donde estaba mi habitación. Entré, pensé que ese era el único lugar seguro, me metí y cerré la puerta. Tomé mi maleta y saqué un poco de morfina. Debía tranquilizarme, todo iba a salir bien, por la mañana me largaría, sí, eso haría. La mano me temblaba, no podía encontrar mi vena. Una pequeña mano tomó la jeringa y una voz infantil me dijo: eso no funcionará.
Esa voz me tranquilizó, no estaba solo, alguien había sobrevivido a lo que sea que haya pasado en este lugar. Levanté mi mirada, tenía que ver algo bueno en todo esto, sin embargo lo que vi aún ahora me atemoriza, nunca lo podré olvidar, aún me causa miedo, miedo a vivir. Aquel ser tenía ojos negros y profundos cual si de abismos infernales se trataran, dos en cada una de sus caras, todos me miraban y parecía estar desgarrándome el alma con solo verme, cada uno de sus rostros parecía tener diferente edad, desde un bebé hasta un anciano, eran 4 en total y estaban repartidos por todo su cuerpo, todos demacrados, deformes y cada uno con una expresión diferente, tristeza, miedo, rencor y locura. Su cuerpo era grande pero tenía la forma del feto de algún animal extraño, lleno de cortaduras y bolas de sangre coagulada, sus pies delgados y cortos, temblaban con una ansiedad inquietante. De pronto, con esa misma voz infantil, me dijo: «Yo tampoco sé qué hago aquí, tampoco sé para qué existo, ¿quieres ayudarme a averiguarlo?». Cuando terminó de decir eso, sus ojos comenzaron a hacerse más grandes y todos me miraban fijamente, la sensación era insoportable, quería morir en ese momento, me aterraba vivir, me dolía existir. Ahora estoy encerrado en este lugar, rodeado de niebla verde y sombras, no sé si estoy vivo, sin recordar mucho y olvidando todo. Solo hay una cosa que nunca olvidaré. La imagen de ese extraño ser que tal vez al igual que yo, solo está esperando salir. En la década de 1990, una niña se suicidó después de ver una imagen publicada en un antiguo grupo de noticias. La imagen era de una figura, que algunos identificaron como una mujer, parada en medio de un camino solitario. La figura es transparente hasta el punto de que sus patas son apenas visibles y está iluminada por una fuente de luz desconocida procedente de la dirección de la cámara. No se sabe con certeza si se trata de faros delanteros, una linterna de mano o la luz de la cámara en sí, ya que nunca se ha identificado la fuente real de la imagen. No se pueden distinguir rasgos faciales, pero la figura se identifica más fácilmente por sus apéndices largos y huesudos que en parte se parecen a las patas de una araña. Aquellos que han visto la imagen o saben de su existencia han llegado a conocer la figura como la vagabunda. La primera cuenta conocida de la vagabunda ocurrió en 1996. Jane, una chica universitaria que estaba visitando a su familia durante la temporada navideña, estaba interesada en lo paranormal. Vio la imagen de la vagabunda en un grupo de noticias junto con un mensaje que decía: «¿Me ves? Yo también puedo verte». Docenas de otros usuarios vieron la misma publicación. La mayoría no pensó mucho en eso, solo que de alguna manera era divertido. Algunos se quejaron de que experimentaron dolores de cabeza mientras miraban la imagen, y otros han hecho afirmaciones similares desde entonces. Según la familia de Jane, sufrió pesadillas en las noches después de ver la imagen. Afirmó que se despertaría y vería a la vagabunda fuera de su ventana. A veces raspaba el cristal con sus extremidades en forma de araña, pero por lo general se quedaba ahí y la miraba fijamente. Se encontraría incapaz de moverse mientras estuviera en su presencia, como si muchas manos invisibles la sujetaran. Incluso si cerraba los ojos, aún lo vería. Su familia estaba segura de que una imagen en línea la había asustado y estaba teniendo pesadillas como resultado, hasta que Jane se quejó de ver a la vagabunda también en su vida de vigilia. Estaba convencida de que la estaba siguiendo. Lo vería incluso mientras estaba en una habitación llena de gente o en público, aunque nadie más viera nada. La familia de Jane temía por su cordura, pero solo le aseguró que la vagabunda no era real. Jane, sin embargo, solo empeoró. Comenzó a hacer todo lo posible para permanecer despierta por la noche. Comenzó solo con cafeína y mantenerse activa, pero rápidamente se graduó para cortarse y gritar durante toda la noche. Al poco tiempo, ella no estaba durmiendo en absoluto. Estaba convencida de que, si volvía a dormir, la vagabunda se la llevaría. Su familia sabía que no podían esperar y esperar lo mejor. Jane necesitaba ayuda. Pero cuando la madre de Jane llamó a la puerta del dormitorio de su hija, no recibió respuesta. Abrió la puerta con cuidado, sin querer molestar o asustar a Jane, pero todavía no escuchó nada. Jane no estaba en su cama. Ella no estaba sentada frente a su computadora. No parecía estar en su habitación en absoluto, hasta que su madre revisó el armario. Allí, encontraron a Jane acurrucada en un rincón. La sangre enrojeció la parte delantera de su cuerpo, después de haber salido de la larga hendidura a través de su garganta. Ella sostenía una nota manchada de sangre que decía: «No me puede tener ahora». El caso de Jane no está aislado.
Durante el resto de los años 90, decenas de personas más desaparecieron o se suicidaron después de ver la imagen de la vagabunda. Desde el cambio de siglo, a pesar de mis mejores esfuerzos por localizar la imagen, parece haber desaparecido. Sin embargo, recientemente publiqué en un grupo de noticias preguntando si alguien había oído hablar de la vagabunda. He hecho esto muchas veces antes y generalmente hay una o dos personas que han escuchado la historia, pero nadie ha visto la imagen. Esta vez fue diferente. Poco después de la publicación, recibí un correo electrónico en mi bandeja de entrada. El asunto del correo electrónico era "puedo verte". El cuerpo solo decía, "¿me ves? Yo también puedo verte". Había una imagen adjunta con el mensaje. ¿Conoces esa sensación, Katy, cuando crees que hay un escalón más en las escaleras, pero no lo hay? Ese medio segundo de profunda desorientación. Eso es lo que los astronautas sienten constantemente, hasta que nos acostumbramos. Lo siento, estoy divagando, pero hablar contigo ayuda. ¿Pensaste que me darían pastillas para el suicidio antes de la misión? Me reí, les dije que eso es un mito. En la estación es más rápido abrir una esclusa de aire. En cualquier caso, los astronautas no piensan así. Antes de la primera misión a la Luna, un reportero supuestamente le preguntó a uno de los tripulantes qué haría si el módulo de aterrizaje no pudiera despegar y se quedara varado allí. Su respuesta: trabajaría en el motor. Los astronautas pueden ser divertidos, Katy. Como si siempre hubiera encontrado graciosas las estaciones espaciales en las películas. Cuando algo sale mal en esos, las luces comienzan a girar, las alarmas comienzan a sonar y una voz comienza a zumbar. Emergencia, emergencia. Como si la mala iluminación y los ruidos fuertes fueran útiles. No, el personal de tierra simplemente me habló al oído y me dijo que llevara mi trasero a la cápsula de escape, algo estaba pasando. Fui, sin preguntas. Nunca bromearían sobre eso. La cápsula era a prueba de idiotas, siempre apuntaba a casa. Súbete, presiona un botón y estarás en el suelo lo antes posible. No tenía muchas ganas de sacudir mis tripas al volver a entrar, pero luego podría preguntar qué sucedió mientras esperaba que se desplegaran los paracaídas. Excepto que no hubo temblores. Y sin comunicación. ¿Conoces esa sensación, cuando piensas que hay un escalón más en las escaleras, pero no lo hay? Me he sentido así durante una hora. La cápsula cayó directamente hacia abajo, pero la Tierra no estaba allí. ¿Dónde estás, Katy? ¿Dónde está todo el mundo? Solía tener un amigo, lo más cercano a un hermano, pero casi no conocía sus vivencias personales, lo que hacía en casa, sus hábitos, sus costumbres y era muy reservado en esos aspectos, no se los contaba ni a su novia con la que ya tenía más de 10 años de estar con ella. Eran una pareja feliz, con sus peleas normales. De vez en cuando acudía a mí para que le aconsejara, a pesar de que se conocieron cuando comenzaron la primaria y la conocía bastante mejor que yo. Se amaban, pasaban mucho tiempo juntos y se reían de todo. Dante era bastante amable y risueño, despreocupado hasta cierto punto, siempre tenía mil maneras de solucionar las cosas pero bueno, ese no es el tema, la razón por la que publico esto, es por si acaso, Dante, estás leyendo esto en algún lado, quiero decirte que tu desaparición causó mucho pesar. Tu madre se encuentra en el hospital psiquiátrico debido a tu diario que a continuación transcribiré del papel a la computadora, no quiero que algún otro Dante se identifique contigo y acuda rápidamente a tu llamada. Tu padre está encerrado en su casa, solo sale para ganar algo de dinero y no morir de hambre, ya no contesta llamadas ni abre el correo y tú bien sabes que era algo por lo cual tu padre tenía una extraña obsesión. Tu mujer sigue yendo a su parque y te espera hasta ya bien entrada la noche, tiene unas ojeras que ni tú lo imaginarías. Hago esto porque no veo que alguien de tus seres cercanos esté haciendo algo por encontrarte después de 4 años de extravío ya que te toman por hombre muerto. Sin embargo, estoy seguro que sigues en algún lado del mundo ya que, como sabrás, hace unos días recibí una carta tuya con una página de tu diario fechando el 4 de septiembre del 2012.
Antes de poner el diario, quiero añadir algo para los lectores que creen que no tienen nada que ver con esto o que realmente no tienen absolutamente nada que ver con esto. Dante es un hombre, en la actualidad de 24 años, alto, 1,87, complexión normal, deberá pesar unos 75 kilogramos, castaño rojizo claro, sonará raro, pero tienen los ojos café claro con tonos muy tenues violetas y estoy seguro, aunque esa haya sido la causa de su desaparición, que sigue tocando violín. Si lo han visto o saben algo de él, mándenme un correo a esta dirección lang_0991@hotmail.com. Una última cosa antes del diario. Toda la familia de Dante tenía bien inculcada la afición por llevar un diario, por lo tanto, aquí van algunas páginas del diario de la señora madre de Dante, del padre y del mismísimo Dante. Ahora puedo proseguir con el aviso, o historia de terror, o carta para encontrar a alguien, o como sea que se tome esto, que bien se podría tomar como las tres al mismo tiempo. Nota. Solo pondré las páginas o las partes importantes de los diarios, tampoco voy a transcribir los 50 tomos de diarios que tengo. También, muchas páginas de los diarios de Dante les hice unos arreglos, no serán textuales. No creo que quieran intentar descifrar la ortografía y la gramática de un niño de 6 años. 7 de enero de 1988. Estoy emocionada, por fin nació mi hijo, es tan diminuto que podría decir que su cuna es toda una casa para él. Se llamará Dante, sus ojos tienen un brillo violeta y a pesar de que se ve muy lindo con esos ojos poco comunes que tiene dan hasta un poco de miedo. Creo que Dante es un nombre perfecto para él, ya lo comentaré con mi esposo. Por ahora me siento muy cansada y aunque emocionada por haber sostenido a mi hijo entre mis brazos por primera vez, mis ojos se cierran solos, gracias a Dios estoy viva y todo salió bien en el parto. Buenas noches. 13 de marzo de 1991. Ya balbuceas frases completas. Tu frase favorita es tengo hambre. Te emocionas mucho con la música clásica, especialmente Bach, Handel y Paganini. Aún no te pongo a Brahms, y espera a que escuches las 4 estaciones de Vivaldi. Sé que te gustarán mucho, y 29 de mayo de 1991. Comienzo a notar que solo te emociona la música que tiene como voz principal un cello, una viola o un violín. ¿Por qué será? Y 7 de febrero de 1994. Hoy vuelve a ser mi primer día de clases después de algo llamado vacaciones. ¿Qué se hace en las vacaciones? No lo entiendo, no tiene chiste. Estoy todo el día en mi casa como cuando no iba a la escuela. A veces salimos al mercado o me llevan a tomar nieve. ¿No se supone que en vacaciones tienes que cazar vacas? Solo quiero que sea de noche, me gusta escuchar música, y, estoy emocionado, por primera vez en este tiempo de escuela se acercó una niña a hablarme, se llama Arlette, es nueva, recién entró después de vacaciones, es bastante linda, me ayudó en matemáticas, me explicó que hacer una operación no es una operación para curar una enfermedad, sino que es resolver un problema matemático, o algo así, y 15 de junio de 1994. Hoy fue un día horrible, Arlette no fue a la escuela, no tengo ganas de escribir, solo espero que den las 10 de la noche para volver a escuchar música y adiós. 10 de agosto de 1994. Pasé a segundo de primaria, ya soy niño grande, no puedo esperar a entrar a clases la semana que entra para ver a Arlette, me gusta mucho jugar con ella en los columpios del patio a la hora del recreo, me gusta mucho ver cómo se mueve su cabello largo al ritmo del columpio, y, la música de anoche estuvo genial, espero que hoy sea aún mejor. 30 de agosto de 1995. Hoy llevo 4 días de novio con Arlette, le cargo su mochila todos los días a la salida y la acompaño hasta su carro. Mi mamá me felicitó por tener novia aunque me da pena. A Arlette solo le pidieron que no descuidara sus estudios por mí. Estoy pensando en invitarla a casa para que escuche la música conmigo en la noche, es genial como suena el violín, y 2 de noviembre de 1995. Hoy dejaron que Arlette se quedara en casa de dormir por el Día de Muertos y mañana que mi padre nos llevara a la escuela. Estoy enojado porque Arlette dijo que no escuchó nada cuando comenzó la música, siento que lo hace por jugar, me dijo que no escuchaba nada de música pero que se sentía intranquila y se fue al cuarto de visitas que está hasta el otro lado de la casa. Yo creo que más bien le dio miedo que descubrieran que se había pasado su hora de dormir, ella se acuesta más temprano que yo. Siento que ignoró mis gustos por completo, jamás la traeré de nuevo a la casa en la noche. Me siento triste porque me ignoró, pero a pesar de eso la música estuvo genial. Buenas noches. El Día de Muertos es una celebridad que se festeja el 2 de noviembre en México para honrar a los muertos con un altar.
Pasemos más adelante en las páginas de los diarios. Realmente lo único importante en los siguientes años es que Dante sigue mencionando la famosa música nocturna. 24 de octubre de 1999. Solo tengo una cosa que decir. Estoy muy enojado y confundido. Hoy le dije a mi mamá que todas las noches desde que tengo memoria escucho a alguien que toca muy bien el violín afuera de mi cuarto y ella me dijo que no era cierto eso, que en caso de ser así ella también lo escucharía ya que vivimos en la misma casa. Pero yo sé que lo que escucho es igual de real que yo. Ahora siento que lo que Arlette decía de que no escuchaba nada era cierto pero no sé, ¿y si soy yo el único que lo puede oír? ¿O si me están jugando una mala broma? ¿O si realmente me lo estoy imaginando? No sé qué pasa. En fin, ya quiero que sea mañana. Tengo que ver a Arlette, la extraño mucho, se fue de viaje y volvió hoy, mañana ya irá a la escuela, y... 24 de octubre de 1999. Hoy Dante me comentó que todas las noches desde hace mucho escucha a alguien que toca violín afuera de su cuarto. Hoy me dispongo a esperar a ese alguien afuera de la ventana del cuarto de Dante. Dudo que sea cierto, pero si mi hijo lo dice es que puede existir la posibilidad, sino tal vez solo sea que tiene muchas ganas de aprender a tocar violín. Pienso en meterlo a clases como regalo de cumpleaños en unos meses y obviamente, también regalarle un violín, y, volví de la ventana del cuarto de Dante, no sé, pero a la hora que él dice que hay alguien tocando violín fuera solo siento una especie de inseguridad y miedo estando fuera ahí sola. Mañana le diré a mi esposo que me acompañe. Mi día, y... 25 de octubre de 1999. Mi esposa me pidió salir afuera del cuarto de Dante ya que mi hijo dice que alguien toca violín afuera de su cuarto todos los días a las 10 p.m, hacía mucho tiempo que no tenía tanto miedo. Miedo es lo único que se escucha estando ahí afuera a pesar de estar con Lidia, algo me hace tener miedo, no sé qué, es un miedo irracional, estoy seguro que solo es la mentalización y sugestión de la mente humana, como el violín es un instrumento que transmite misticismo, o por lo menos en muchas culturas antiguas se veía así y se le conoce así en la actualidad, el pensar que hay alguien que consigue entrar a la casa y llegar hasta afuera de la ventana de mi hijo y tocar violín ahí sin que nadie lo escuche puede causar horror. A pesar de ser psicólogo, no soy inmune a los trucos que la mente pueda jugar, sin embargo puedo encontrar una explicación lógica para ello y las únicas opciones que me quedan son dos. O Dante sufre de alucinaciones auditivas desde hace mucho, lo cual es poco probable porque sus exámenes mentales resultan sanos, o simplemente tiene tantas ganas de tocar violín que escucha lo que quiere. Mañana mandaré a hacerle un análisis mental a mi hijo. 27 de octubre de 1999. Mi hijo salió bien en el examen mental, no tiene ningún fallo en la corteza auditiva y tampoco alguna evolución exagerada de la corteza cerebral para imaginar cosas sin sentido. Mi conclusión es que solo sueña despierto el poder tocar violín, y... 7 de enero del 2000. Estoy muy contento. Me regalaron un violín de cumpleaños y el lunes mismo comienzo a ir a clases de violín y música. Cuando sea suficientemente bueno, saldré con quien sea que se ponga fuera de mi ventana a tocar junto con él o ella, le echaré todas las ganas del mundo. También me gustaría mucho tocar para Arlette, y... 24 de julio del 2000. Hoy salgo de primaria para entrar a secundaria en agosto, es emocionante, escuela nueva y compañeros nuevos y más emocionante aún porque Arlette se meterá a la misma secundaria que yo. Ya tengo 6 meses tocando violín y ya puedo tocar un poco de Bach, mi maestra dice que estoy avanzando muy rápido y muy bien. En unos días dejo México para ir de viaje a Europa, espero poder tocar mucho allá y tener un maestro de allá, he escuchado de mi mamá que allá los maestros son muy buenos. Espero mejorar más. 30 de julio del 2000. Escribo en el avión, estoy triste, hoy no pude escuchar al violinista que toca fuera de mi cuarto, es una tristeza muy grande, es casi como si me quisiera aventar del avión y correr hasta mi casa para poder escucharlo, sé que no es posible eso, pero en serio tengo muchas ganas de poder hacerlo. No tengo ánimos de escribir. 31 de julio del 2000. Me duele la cabeza, tengo náuseas, tengo la extraña necesidad de escuchar a ese violinista. Quiero regresar a México ya. 1 de agosto del 2000. Vomité, quiero ir a casa. 2 de agosto del 2000. No he dormido para nada, quiero ir a casa. 3 de agosto del 2000. Dormí 2 horas, me siento mal, quiero ir a casa. 4 de agosto del 2000. Quiero ir a casa y... A partir de aquí todos los días son iguales, solo dice quiero ir a casa y la letra cada vez se torna más ilegible hasta el 20 de agosto que solo son líneas y garabatos. No hay notas de Dante hasta el 3 de septiembre, solo son líneas curvas abarcando hojas enteras.
20 de agosto del 2000. Mi hijo está en estado de shock, algo lo debió de traumatizar en Europa. De nuevo hice estudios pero su cerebro está perfecto, tendré que hacer pruebas médicas generales. 24 de agosto del 2000. Las pruebas médicas salieron impecables, está sano en todo. Estoy preocupado. 3 de septiembre del 2000. Por fin pude escucharlo tocar, el violinista castigó mi ausencia dejando de tocar desde que volví hasta hoy. Regresé el 15 de agosto, apenas mañana asistiré a la secundaria. Viví un infierno. No recuerdo nada. Quiero ver a Arlette. 19 de septiembre del 2000. Hoy conocí a un buen amigo llamado Pablo, nos llevamos bastante bien, nos gustan los mismos juegos, ambos jugamos ajedrez, tiene un perro que se llama Tocino y un gato que se llama Jabón, es bastante divertido. Arlette y yo tuvimos una discusión pero ya se arregló, curiosamente Pablo me ayudó a arreglarlo. Y después de que me conoció a mí, no hay nada interesante, solo la vida cotidiana de un adolescente, salir con los amigos, con la novia, ir al cine, reírse, comer, dormir, etc., salvo por escuchar música en vivo en la ventana de su cuarto y tocar violín 9 horas diarias 5 veces a la semana y 4 los otros 2 días. Las siguientes páginas no están cambiadas para nada, son totalmente textuales. 24 de noviembre del 2007. Ya puedo tocar conciertos completos, ya tengo una técnica impecable, hoy hice el examen para entrar a la Orquesta Sinfónica de Jalisco y me aceptaron, en unos 2 o 3 años haré la solicitud para la Orquesta Sinfónica de México y en cuanto termine prepa estudiaré música y viviré de ello, pero no puedo tocar igual de bien, ni siquiera acercarme a mi rival. La persona que ha tocado desde mi infancia hasta ahorita afuera de mi ventana. Mañana mismo voy a ir a tocar con él y a pedirle clases, creo que tengo el nivel para poder siquiera hablar con él. Arlette, Pablo y su novia, Victoria, fuimos a un café hoy, estuvo genial, aunque me tuve que ir temprano para poder tocar mis 4 horas diarias, para poder estudiar para el examen del lunes de física y para escuchar a mi rival, mi inspiración y mi maestro. Me retiro a la cama, buenas noches. 25 de noviembre del 2007. Recién terminé mi primer clase con mi nuevo maestro Krzysztof, no sé si esté bien escrito pero sé que es polaco, sin embargo habla español muy bien, son las 4 de la mañana pero tengo que escribir esto antes que lo olvide. Su violín es de una madera roja, según dice, que ya no se encuentra, es un árbol extinto así que el violín vale millones y millones, dijo que la madera más parecida que podré encontrar es la secuoya roja, es un hombre alto, mide casi los 2 metros, su cabello es negro azabache y su piel, nada fuera de lo común. Es blanco caucásico, sin embargo sus ojos son azules, pero brillan de una manera muy extraña, son aún más raros que mis ojos con tonos violetas, vestía un traje con saco de cola de pingüino bastante fino, dudo que su traje baje de los $70,000, es bien parecido y es flaco, debe pesar, para su altura, unos 80 kilogramos. Le pregunté que por qué había estado tocando en mi techo todo este tiempo y solo me dijo que no hiciera preguntas que no van, y la misma respuesta me dio cuando le pregunté cómo había entrado a mi casa. Fue genial este encuentro, de verdad toca magnífico y su violín suena genial, a Arlette le gustaría escucharlo, yo lo sé. Y $70,000 es más o menos igual a $7,000 estadounidenses. 26 de noviembre del 2007. Seguiré tomando clases con el misterioso Krzysztof, es muy bueno, sin embargo algo me hace desconfiar de él y en serio ¿cómo entro a mi casa desde que yo era nada más que una larva humana? Nada interesante, solo las misteriosas clases con el misterioso Krzysztof. 1 de mayo del 2008. Pronto se acerca mi último día, tengo que seguir practicando y esta última nota sale en todas las anotaciones de su diario, hay veces, como el 1 de mayo, que solo pone eso. 26 de agosto del 2008. Hoy es mi último día, Krzysztof me enseñará la última lección, que por supuesto, en cuanto termine la anotaré en mi diario. Hoy estuve con Arlette todo el día, hoy cumplimos 13 años de estar juntos, es impresionante, desde segundo de primaria hasta universidad juntos. Ahorita doy clases de violín en la universidad al mismo tiempo que tomo clases de dirección, me cuesta trabajo dirigir a toda una orquesta, pero una orquesta de cámara pequeña y cosas así son fáciles, soy el mejor de la clase. Krzysztof dice que mi don para la música es gracias a que estuve escuchándolo durante toda mi vida, es creíble, porque es el mejor violinista que he conocido. Le apodé el violinista en el tejado, igual que la película, aunque hacemos la broma de que debería ser el polaco en el tejado. Ya está aquí, me voy, en cuanto termine la lección escribiré de nuevo. Como podrán ver, no volvió, exactamente, fue su última lección.
Cuando desapareció solo se encontró su violín. Al día siguiente que nos llamaron a Arlette y a mí para ir a ver, justo cuando llegamos venía llegando un hombre con la misma descripción física de Kristoff diciendo llamarse Horacio, ser laudero y que venía por un encargo que le había hecho un tal Dante acerca de arreglar su violín. La madre aún no tan preocupada le entregó el violín y Horacio se fue. Nos quedamos platicando en la casa de Dante con la señora, intentamos llamar a Dante pero dejó el celular en casa. Después de unas horas nos preocupamos bastante. La madre y el padre de Dante decidieron llamar a la policía y Arlette y yo nos fuimos a buscarlo por la ciudad. Ni rastro. A las 10 p.m. en punto llegó de nuevo Horacio a la casa de Dante diciendo que ya había terminado la orden de Dante y que ya estaba pagado el servicio por el mantenimiento del violín. A la hora de abrir el estuche del violín, era un violín de madera roja. La madre de Dante entró con todo y el violín y dice que a las 2 am escuchó ruidos en el cuarto de Dante, cuando llegó vio que ya no estaba el violín y solo 2 frases más agregadas a la misma hoja del diario de Dante. 26 de agosto del 2008. Hoy es mi último día, Kristoff me enseñará la última lección, que por supuesto, en cuanto termine la anotaré en mi diario. Hoy estuve con Arlette todo el día, hoy cumplimos 13 años de estar juntos, es impresionante, desde segundo de primaria hasta universidad juntos. Ahorita doy clases de violín en la universidad al mismo tiempo que tomo clases de dirección, me cuesta trabajo dirigir a toda una orquesta, pero una orquesta de cámara pequeña y cosas así son fáciles, soy el mejor de la clase. Kristoff dice que mi don para la música es gracias a que estuve escuchándolo durante toda mi vida, es creíble, porque es el mejor violinista que he conocido. Le apodé el violinista en el tejado, igual que la película, aunque hacemos la broma de que debería ser el polaco en el tejado. Ya está aquí, me voy, en cuanto termine la lección escribiré de nuevo. Te odio, Kristoff. Tengo hambre. Acto seguido la madre rompió el tabú más grande de esa familia y comenzó a leer el diario, nadie nos habíamos dado cuenta, pero la letra de Dante se había hecho más refinada y elegante con el paso del tiempo. La última hoja del diario de Dante que me llegó hace unos días, hoy estoy a 24 de septiembre del 2012 dice así. 4 de septiembre del 2012 en algún momento de la vida, uno muere. Todo se termina. Sin embargo, no conoceré ese término hasta no encontrar un aprendiz digno, el violín no solo es música, no solo un instrumento, es un alma. Es un alma que llora, que canta, que ríe, que siente y que desgarra. Yo solo quiero desgarrar todo lo que el mundo ya hace querido y ama. Y eso mismo haré, uno por uno, irán cayendo a donde yo caí pero no por completo, me alimentaré del sufrimiento de las familias nuevas al ver a sus hijos caer en la locura, tocaré mi melodía para hacer que mueran, no solo las nuevas vidas, sino las viejas y las que vienen. No me oigan, no escuchen el desgarrar de mi violín, por su propio bien. Estaré en el tejado, por si gustan visitarme, haré ruido con mis pasos para que suene por toda la casa. Espero les dé curiosidad subir, o siquiera salir. Los ahogaré en locura. Ricos, pobres, clase media, ciudad, pueblo, condado, ahí estaré, observando y tengo hambre. Lo peor que hice en mi vida ocurrió hace 12 años, cuando tenía 16 años y vivía en Cleveland, Ohio. Fue en el principio del otoño, cuando las hojas estaban empezando a volverse naranjas y la temperatura empezaba a decaer, haciendo alusión al frío helado que estaba a pocos meses de distancia. La escuela acababa de empezar, pero toda la emoción de regresar y reunirse con los viejos amigos había sido reemplazada por la idea de que estábamos cautivos en un lugar que solo quería cargarnos de trabajo. Obviamente, mis amigos y yo estábamos dispuestos a hacer cualquier cosa con tal de recordar cuando no teníamos obligaciones, aquellos días de verano, libres de responsabilidades. A principios de ese año, cerca del fin del último año escolar, uno de mis amigos del trabajo, McDonald's, que algunas personas piensan que es algo poco convincente, aunque la pasé bien allí, me había enseñado una técnica para morir con ayuda de un asistente, y regresará en pocos segundos. Funcionaba así. El individuo tomaría rápidamente 10 respiraciones profundas y largas, y en la 10ª cerraría sus ojos, apretando los párpados fuertemente, conteniendo la respiración tan firmemente como le sea posible, mientras cruzaba sus muñecas sobre el corazón. Entonces el asistente le daría a la persona un abrazo fuerte desde atrás, apretando las muñecas de la persona en el esternón. En cuestión de segundos, el individuo que contiene la respiración pierde la conciencia. El asistente debe mantenerse firme para que la persona no caiga rompiéndose el cráneo contra el piso.
El efecto solo dura solo un segundo o dos, y no es parecido a ponerse en coma, pero parecía que hubieses estado fuera de tu cuerpo por horas y cuando retomas la conciencia, la sensación de desorientación, de no saber dónde demonios estás o qué estás haciendo allí, es impresionante. Obtener los efectos y las luces que uno ve luego de un puñetazo en la cara sin pasar por el dolor de recibir un puñetazo. Le diría de intentarlo para que lo pruebes por ti mismo, pero luego de lo sucedido, nunca se lo recomendaría a nadie. Otro efecto secundario interesante de esto, que fue, en realidad, la causa real por lo que lo hacíamos, era porque mientras estabas fuera de tu cuerpo, siempre estabas lúcido y tenías sueños vividos, que podías recordar fácilmente al despertar, después de todo solo había dormido durante unos segundos. Éramos buenos chicos y nunca probaríamos drogas, así que para nosotros esto era lo que el LSD para un hombre pobre. Estas visiones o sueños, estaban relacionadas de alguna forma a lo que estabas mirando justo antes de morir. Por ejemplo, una vez soñé que estaba escalando una montaña. Estaba en la cima de los Himalayas o algo así, pero había un pasamanos allí. ¿Quién diablos pone un pasamanos de escalera de 20.000 pies? Cuando volví a mi cuerpo y recordé dónde estaba, me di cuenta de que había estado mirando la escalera que se encontraba en una esquina de la sala de estar de mi novia. En otra ocasión, tuve una visión de Pedro Picapiedra sonriendo y levantando las manos delante de un mural con el logotipo de ERAD, que es Educación a Resistencia del Abuso de Drogas, un programa en el cual policías enseñan a los niños en escuelas públicas sobre estos asuntos, y cuando volví a mi cuerpo me di cuenta que mi amigo Brett tenía el mismo logotipo en su camiseta. Ahora, ¿de dónde salió Pedro Picapiedra? No tengo idea. Las visiones siempre eran sobre cosas mundanas, nunca nada raro. Ese día. Como les dije, hacía un mes que estábamos en época de clases y ya estábamos hartos de ella. Estábamos un sábado en el campo que en realidad era una dependencia de la compañía eléctrica para instalar sus líneas de alta tensión. Algunos estábamos sentados en las vigas de las torres de alta tensión, en la parte de abajo. Mi amigo Mike subió hasta el segundo nivel de las vigas, para estar más alto. Pensé que era algo estúpido, pero yo soy el que alucinaba haciendo llegar poco oxígeno a mi cerebro. Era un cálido día de octubre y el cielo estaba gris. Poco a poco, el cielo fue oscureciendo cada vez más. Y en Cleveland, eso probablemente significaba que en cualquier momento la temperatura podría descender rápidamente, y si éramos realmente desafortunados, una lluvia helada podría empezar a caer. El aire estaba cargado y pesado, y se podía oír el leve zumbido de los cables de alta tensión sobre nosotros. Definitivamente no quería pasar los últimos momentos de una linda tarde de sábado subiéndome a una torre de alta tensión, saltar al suelo y quejarme luego del dolor en mis pies, solo para hacerlo una y otra vez como estúpidos. «Hey, vamos a morir por un rato», dije. Para ese tiempo, dejar nuestro cuerpo no era tan divertido como cuando lo descubrimos, pero era muchísimo mejor que lo que estábamos haciendo. Vince estaba de acuerdo, al igual que Richard, pero Mike, el que saltaba de la torre más alto que nosotros, preguntó de qué carajo estábamos hablando. «Mierda, ¿nunca te indujiste el desmayo antes?», preguntó Vince. Mike respondió que no, él había estado todo el verano en casa de su madre y no sabía de todo lo que habíamos hecho nosotros. «Amigo, tienes que probar esto. Mira, te mostraremos». Vince y yo nos bajamos de la torre, cayendo de pie en el césped. Yo hice las 10 respiraciones profundas, apreté los ojos y contuve la respiración, entonces sentí a mi amigo presionar sus brazos contra mi pecho y, de repente, como si fuese lo más natural del mundo, una langosta gigante estaba trepándose a una jaula para langostas, bajo el mar. Algas marinas crecían del fondo de arena bajo mis pies. Lo siguiente que recuerdo es que cuando desperté Vince y Richard me estaban preguntando: «¿Qué has visto?». La parte de atrás de mi cabeza me dolía mucho. Me estaba matando. «Mierda, ¿me dejaste caer?», pregunté. Yo no era muy pesado, pero Vince era bastante débil. Él solo se quedó ahí, mirándome, y Richard me dijo que me había dejado caer. Me preguntaron nuevamente qué vi. Me froté la cabeza y dije que una langosta, que estaba pellizcándole la cabeza de Vince con sus tenazas. Me volví hacia Mike y le dije: «¿Ves? Es increíble. Y una mierda, no me fío lo suficiente de ninguno de ustedes lo suficiente como para hacer eso. Vamos, tienes que probarlo. No es más peligroso que estar trepado allí. Te prometo que no te dejaré caer como este idiota lo hizo conmigo», le dije.
Él miró de la forma que hacen esas personas cuando están decidiendo algo, si lo que están haciendo vale la pena el riesgo o la dificultad. Saltó de donde estaba, se incorporó y dijo: bien, solo una vez. Si al menos lo hubiese pensado un poco más, o se hubiese negado. Repitió las 10 respiraciones profundas, conmigo como asistente para asegurarse de que no caería. Contuvo la respiración y yo lo ayudé a caer en ese otro lugar. Es algo que siempre me lamenté, y cuando pienso en todas las cosas que desearía haber hecho de otra manera en mi adolescencia. Chicas por las que no me jugué lo suficiente, clases en las que tuve que haberme esforzado más y todas esas cosas que nunca tuve que haber hecho, como haberle dado ese abrazo de oso a Mike, llevándolo a un estado de inconsciencia. Sentí el cambio del peso muerto en mi pecho, y él era un chico robusto, así que me aseguré de dejarlo suavemente en el piso para que no se lastimara. Justo cuando tocó el suelo, volvió en sí. Despertó gritando. Mierda, mierda, aléjense de mí, gritaba, al tiempo que se levantó de un salto agitando sus brazos alrededor de su cabeza. Todos saltamos para atrás, con miedo de ser golpeados por su frenesí. Después de unos 5 segundos, el doble de lo que tardábamos generalmente en darnos cuenta de dónde estábamos y qué estábamos haciendo, él se tranquilizó. Mierda, 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 jadeaba. Respiraba con dificultad, tomando respiraciones profundas. Se quedó allí, encorvado, hasta que cayó de rodillas. De espaldas a nosotros, comenzó a mecerse, retorciendo las manos y murmurando. Santa Madre de Dios, ¿qué demonios has visto? Dijo Vince. Pero Mike no respondía. Me acerqué lentamente y a medida que me acercaba, le escuchaba sollozar en silencio. Eso en nuestro mundo de machos es castigado con la muerte, pero por supuesto nadie dijo nada. Apoyé una mano en su hombro. Pero en cuanto lo toqué, dio un grito y saltó para atrás golpeándose la espalda con la torre. Se abrazó a la columna de la torre, mirándonos con ojos desorbitados, una mirada de temor absoluto. Pensaría quizás que éramos demonios del abismo del infierno. Si en algún momento pensé que estaba bromeando con nosotros, esa mirada me sacó de mis dudas. Eso y lo que sucedió después, claro. Ninguno dijo nada. A los 10 minutos, Mike se había tranquilizado lo suficiente para que Richard lo acompañara a su casa. La temperatura había decaído y comenzó a llover. Le dije a Vince que me iba a mi casa, y le dije que nos veíamos mañana. Siempre pasábamos los días lluviosos jugando Mortal Kombat en nuestro SNES, pero no dijo nada. Probablemente quería un tiempo a solas para reflexionar sobre lo que había pasado. Como yo. Al día siguiente fui a ver cómo estaba Mike, pero él y su familia se habían ido todo el día. Le pregunté más tarde cuándo se había ido, pero no me respondió. Creo que fue a un psiquiatra, puesto que cuando lo vi nuevamente, el martes, parecía estar mejor. Me imagino que utiliza algún medicamento para los nervios, pero eso son solo conjeturas mías. Los días siguientes nos juntábamos normalmente con los chicos, pero Mike permanecía en silencio, sin decir que había visto. Hablábamos de cosas sin importancia. No fue hasta el sábado siguiente cuando contó lo que pasaba. Estábamos caminando por una calle tranquila del barrio, hacia el puente peatonal de madera que cruza el arroyo. Yo hablaba de una chica mayor que conocía, cuando de repente, él dijo: «No voy a estar aquí mucho más tiempo». ¿Cómo?, dije yo. «Vendrán de nuevo esta noche, yo no creo que sea capaz de aguantar esta vez». «¿De qué estás hablando? ¿Quién vendrá esta noche, Mike?». Las manos, las voces. En ese punto yo ya estaba asustado. Balbuceé estúpidamente un par de veces y luego dije, estúpidamente: «¿Qué manos?». Por la noche miro el árbol por la ventana y luego todo se pone negro. Y veo decenas, cientos, miles de ellas empujando contra el vidrio. ¿Y tú qué haces entonces?, pregunté. Retrocedo. Durante toda la noche, pero estoy cansado. No puedo mantenerlas más tiempo fuera. ¿Y las voces? Las voces dicen que tengo que dejarlas entrar, voces de niños pequeños. Voces de niños pequeños y manos de niños pequeños. Él bajó la voz hasta ser un susurro, pero me di cuenta por lo que dijo luego, que estaba luchando para mantener el pánico. A veces, veo sus caras, dijo con voz temblorosa. Lo acompañamos a su casa. Se detuvo en la puerta y finalmente levantando el rostro, me dijo: «Dile a Vince que puede quedarse con mi Nintendo. Él no tiene uno, y su madre no le comprará uno. Richard puede quedarse con mis CDs. Sé que a ustedes no les gustan, pero a él sí». Empecé a decirle algo, pero se dio vuelta y entró en su casa.
Me gustaría haber llamado a la puerta y ofrecerle quedarme con él, pero teníamos 16 y los chicos de esa edad no lo hacían más. Me fui a mi casa. Dormí mal, asustado, escuchando cada crujido y gemido que hacía la casa, escuchando una multitud de niños. Generalmente dormía con las cortinas abiertas, pero esa noche, cerré todo. Al día siguiente, nos enteramos de que alguien había irrumpido en la casa de Mike. Vi un coche de policía en la entrada de su casa, y casi me muero cuando lo vi. Mis peores temores se confirmaron cuando me enteré que la ventana de Mike era la que había sido violada. Mike había desaparecido, y fue todo lo que nos dijeron. Nos hicieron muchas preguntas, y parecíamos más culpables que la mierda cuando decíamos que no sabíamos qué había pasado. Lo cual, no era del todo cierto. Ellos buscaban algún pervertido que haya secuestrado a Mike, pero no obtuvieron información de nosotros puesto que no teníamos nada que ver. Su foto aparecía en todos lados, y todavía lo están buscando. Cuando todo terminó, me fui a la biblioteca para investigar qué había pasado, puesto que la internet no era tan eficiente en esa época. No encontré mucho. Lo más cercano que encontré fue algo que descubrí después, en mi clase de Historia Universal. Al parecer, los sacerdotes egipcios usualmente se encerraban a sí mismos en ataúdes el tiempo suficiente para morir, para luego ser resucitados y poder contar lo que vieron en el inframundo, mientras se hallaban muertos. Solo puedo pensar que por el clima, o por la electricidad en el aire, Mike pudo tener una experiencia más poderosa a la nuestra, ya que habíamos hecho eso cientos de veces y nada raro había pasado. Tal vez golpearme la cabeza me salvó de lo que él sufrió, no lo sé. Es algo que no terminamos de entender. A veces acordarme de todo esto, me hace temblar. Mi nombre es Andrew Ricks. Viví, alguna vez, en una ciudad llamada Nueva York. Mi madre es Terry Ricks. Si alguna vez vas a la ciudad, y lees esto, por favor, encuéntrala. Ella está en el libro amarillo. No le muestres esto, pero dile que la amo, y trato de volver con ella. Por favor. Todo empezó cuando decidí, al cumplir 25, que era tiempo para dejar de llevar la mochila donde cargaba mis libros para ir a trabajar. Me haría lucir más maduro, pensaba. Por supuesto que eso significaría también que tendría que dejar de leer en el metro durante las mañanas y tardes. Un portafolio hubiera parecido un poco raro debido a que trabajaba en una fábrica, y un bolso de mensajería se hubiera visto, no lo sé, raro a mi gusto. Tenía un reproductor de MP3, el cual me ayudaba a pasar el tiempo por un rato, pero se descompuso después de un tiempo. Así que cada mañana, me sentaba en el metro por medias horas que se me hacían eternas, con nada que hacer más que ver pasajeros subir y bajar del metro. Era bastante tímido, y no me gustaba que me miraran, así que siempre buscaba la manera de taparme estando en público. Rápidamente me percaté de que no era la única persona que se sentía poco confortable en público. Me di cuenta que había personas que se cubrían de distintas maneras, pero aprendí a distinguirlos. Estaban los nerviosos que no podían estar cómodos de ninguna manera, moviendo sus manos, cambiando su posición, y mirando para todos lados. Después de ellos, estaban los falsos dormilones, los cuales normalmente corren a su asiento y cierran los ojos inmediatamente. La mayoría no dormía sin embargo. Los que realmente se quedaban dormidos se movían menos y generalmente se despertaban de repente cuando el tren llegaba a su estación. Por último estaban los adictos al MP3, los ocasionales usuarios de laptop tablets y los que venían en grupos y hablaban muy fuerte. Eso sin contar los adictos al celular que parecían no poder cerrar la boca por menos de 2 minutos. El observar gente era horriblemente aburrido. Hasta que encontré mi primera incongruencia. Un hombre de edad media con cabello café de tamaño y peso promedio, el cual se vestía de manera muy casual. Lo extraño en él, es que parecía quizá, demasiado normal. No tenía ninguna característica remarcable, ningún manierismo, como si estuviera designado para desvanecerse en la multitud. Eso fue lo que hizo fijarme en él. Yo trataba de ver de manera intencional, cómo era que la gente actuaba en el metro. Y él no actuaba para nada. No reaccionaba para anda. Era como ver a alguien sentado frente a la televisión, viendo un documentario de peces. No estaba excitado, ni involucrado, pero tampoco miraba a otro lado. Presente pero distante. Él siempre estaba en el metro por las tardes. Llevaba más de un mes con mi experimento de observación a la gente, antes de que lo notara, porque no tomaba el mismo metro cada día, y nunca me sentaba en el mismo vagón de manera consciente.
La primera vez que lo vi fue un lunes, me parece, y la segunda, fue el jueves de la misma semana. Él obviamente tomó el mismo tren, y se sentó en el mismo lugar, incluso en el mismo asiento. Como me llamó tanto la atención la primera vez, le presté más atención la siguiente. Francamente, él era perturbador. Se sentaba allí, sin hacer nada, sin cambiar su expresión, con la cabeza derecha, sin importar lo que pasara. Recuerdo a una mujer con un niño llorón que se sentó detrás de él, y aún así, nada. Él no movió su cabeza, ni cambió su gesto en molestia. El niño era jodidamente molesto. Para cuando llegaba a mi parada, me sentía con náusea, y mis manos temblaban como si tuviera un ataque de nicotina. Algo acerca de ese hombre estaba mal. Él era, pensaba, una especie de freak. Un sociópata quizá, uno de esos tipos callados que guardan docenas de cabezas de mujeres en un refrigerador, con su madre como primera víctima. Por un tiempo, me dediqué a holgazanear de manera intencional después del trabajo. Me paraba en los centros comerciales y kioscos cerca del metro sin intenciones de comprar nada. Por un par de semanas, evadí tomar el metro a esa hora, y siempre que me encontraba en la parada, titubeaba para entrar en él. Me aseguré de siempre tomar el carro más lejano del cual había visto al hombre. Entonces, una mañana, vi a otra persona que alarmó las campanas de emergencia de mi cabeza. Una mujer, que lucía tan simple, tan fuera de lugar, y tan ignorante de la conmoción de su alrededor. Me di cuenta entonces, que reconocía a la mujer en el momento en el que mi obsesión de mirar a las personas empezó nuevamente, debido al aburrimiento. Lo más grave, es que este hobby de observar a las personas se había vuelto una especie de religión para mí. Me di cuenta que no podía entrar al metro o a un autobús sin examinar a todos, llenando listas mentales en mi cabeza. Colores sólidos y simples, no usaba bolsa, pulseras o accesorios. No miraba casualmente a las ventanas o hacia otros pasajeros. Empecé a llamarlos los extraños. No los veía de diario, ni cuando empecé a utilizar el metro aun cuando no lo necesitaba. Pero estaban allí, de manera constante. Ver uno de ellos hacía que la mandíbula se me trabara, mis palmas sudaran y que mi garganta se secara. Si alguna vez has dado un discurso en público, sabes cuál es la sensación. Ellos no me prestaban el más mínimo de atención, a pesar de que sentía que estaba en display para ellos. ¿Cómo era posible que ellos no me notaran? No me notaban, al menos no de una manera que yo pudiera sentir. Eventualmente, mi curiosidad superó a mi miedo, y decidí seguir a uno. Elegí al primero que encontré, el hombre del tren de la tarde que siempre se sentaba en el mismo lugar. Tomé un asiento, y me senté detrás de él. Llegando casi al final de la línea, él se levantó y caminó antes que yo. Manteniendo distancia entre nosotros, lo seguí, pero él no llegó muy lejos. Se sentó en una banca cercana, tan poco expresivo como siempre. Así que me puse detrás de una esquina y esperé, tratando de parecer indiferente. Después de unos minutos, llegó el siguiente metro, lo vi tomarlo, sentados en el mismo asiento. No tuve el valor para seguirlo otra vez. Simplemente tomó el metro al final de la línea y ya. ¿Y luego qué? ¿Se fue de regreso? ¿Por qué haría eso? Me preguntaba durante el camino a mi casa y mientras trataba de dormir. No podía dejar esto así, no hasta saber un poco qué estaba pasando. Me sentía más que confundido. Estaba realmente enojado. Porque este extraño tipo sacado del valle desconocido tomaba el tren de ida y regreso sin ir a ningún lado. Recuerdo leer en algún lado que la mente rechaza ciertas cosas simplemente porque son agravantes. Por ejemplo, las arañas perturban a muchas personas, especialmente las grandes, y lucen simplemente extrañas, alien para nosotros. Ese era el efecto de los extraños en mí. Ofendían a mis sentidos. Lo seguí nuevamente el día siguiente. Y otra vez el día siguiente. Todos los días por al menos una semana. Los dos hacíamos nuestros viajes silenciosos juntos. Para el fin de semana, lo seguía por horas hasta que el último tren se detenía cerca de mi departamento. Nos movíamos de un lado de la ciudad al otro, y de regreso. Ya no miraba a las personas. No tenía ojos para nadie más, aunque sí notaba algunas miradas confusas hacia mí. Fuera de eso, nosotros podríamos ser las únicas personas del planeta por lo que me importaba. Perdí mi trabajo la siguiente semana. Mi jefe fue amable, tímido pero firme. No me concentraba. No tenía enfoque. No estaba siendo productivo. Fue de hecho, un gran discurso, me parece, pero apenas podía oírlo. Solo podía pensar en mi trabajo nuevo, mi vigía y qué es lo que hacía ese hombre, esa cosa en el metro cuando no estaba yo para observarlo.
Dejé el trabajo por última vez casi al anochecer ese día. Desearía haber prestado más atención aquel día. Estaba soleado. Era verano. Pude haber tomado un helado y cappuccino, o ver a algunas chicas bonitas para sacar esa obsesión de mi cabeza. O quizás encontrar un nuevo trabajo y esta vez, dedicarme a leer en los trenes y autobuses. En lugar de eso, esperé. Esperé en la estación hasta que lo vi en una ventana. Me subí al vagón del tren y noté por primera vez que mi piel no estaba pegajosa, ni mis manos húmedas ni mi corazón latía fuertemente. Por primera vez, me senté justo frente a él, directamente en su línea de visión. Espera por un cambio en sus gestos. ¿Acaso me reconocería? Si lo hizo, no vi señales de ello, realmente me fijaba en él. Me imagino la pareja que hacíamos, sentados uno frente al otro mirándonos fijamente. No iba a permitir expresar mi furia interna, pero realmente me esforcé en permanecer tan inmóvil e inexpresivo como él. Pero por dentro, le gritaba. Reacciona, maldito imbécil. Mírame, carajo, quiero saber qué eres. No lo hice, y mis demandas silenciosas no fueron respondidas, no en la primera vuelta, o la segunda, o la tercera, ni en la 10ª. Viajamos mucho esa noche juntos, y en cada terminal, nos bajábamos y esperamos. Me sentaba a su lado en la banca, observándolo desde la esquina de mi ojo, y aún así, no obtuve nada de él. Pero dos pueden jugar ese jueguito. Finalmente, realizamos nuestro último viaje juntos. Lo tenía, y lo sabía. En el último viaje de los trenes en la noche antes de que estos dejaran de correr. Siempre lo dejaba ir a partir de este punto, porque la terminal representa un largo camino a mi casa, y los autobuses dejan de operar casi al mismo tiempo que el metro. Pero esta vez, lo seguí, para finalmente saber qué hacía cuando los trenes dejaban de funcionar. Finalmente obtendría respuestas y quizá. El tren se detuvo, y la anticipación crecía en mí. El vagón se vaciaba alrededor nuestro lentamente, hasta que solo quedamos los dos observadores silenciosos. Luché internamente por mantener una sonrisa maniática. El extraño no se movió, seguía sin reaccionar. El carro permanecía inmóvil, con las puertas abiertas. Se escuchó el aviso de que habíamos llegado al final de la línea, y que todos tenemos que desalojar el metro. El extraño seguía sin moverse. Finalmente, escuché unos pasos, un conductor o alguien, asomándose para asegurarse que nadie se quedaría en los vagones antes de llevar el tren a donde quiera que lleven los trenes en la noche. Aún así, no quité la mirada de mi acompañante silencioso. Logré ver al conductor desde la esquina de mi ojo cuando finalmente llegó a nuestro vagón. Se asomó, puso sus ojos en nosotros, y puso un gesto de extrañeza en su cara. Parpadeó un par de veces. Esperé a que él hablara en el momento que se acercó, pero con una ligera negación en su cabeza, nos dejó. Había un vagón más después del nuestro, escuché que lo revisó, y unos minutos después, el tren se empezó a mover nuevamente. Avanzamos por un rato, después dio una vuelta, y el tren se detuvo en su aparcamiento. Pude ver a reojo los demás trenes al lado nuestro. Y entonces, me sonrió. Fue muy ligero, que hubiera pasado desapercibido, si no hubiese estudiado su cara. Así que, me dijo en un áspero tono, hemos llegado. Traté de responderle, pero no pude hacerlo. Mi garganta se secó. Me llené de terror. Sentí que la caverna subterránea en la que estábamos, se había derrumbado sobre de mí de repente. Tosí, y finalmente, con una voz rasposa, le pregunté lo que me había mantenido despierto y me había llevado casi a la locura, y me atrajo a este momento. ¿Qué eres tú? Me ignoró. Se levantó y las puertas del tren se abrieron. Entonces, de manera sorpresiva, se volteó para mirarme diciéndome, ¿vienes? No esperó mi respuesta y caminó en la platier. Temblando, y tropezándome, lo seguí. Carajo, vamos, háblame. ¿Qué eres? ¿Por qué viajas en el metro todo el maldito día? No me miró siquiera, ni detuvo su paso. No podía ver su cara, pero me es fácil adivinar que no reaccionó en lo absoluto. Lo seguí por un rato, gritándole todavía por un rato, pero eventualmente me rendí. Caminando en la plataforma hasta que llegamos a un cruce. Estábamos ahora perpendiculares a los trenes a nuestro alrededor. El camino estaba iluminado desde arriba, pero no podía ver dónde terminaba. Parecía haber demasiados trenes como para servir a la ciudad. Pero no me importaba, mi atención estaba en el extraño. No estoy seguro de cuánto tiempo caminamos. El extraño de repente se detenía para mirar un vagón por un par de minutos, para después seguir su camino. Me tomó un rato entender el porqué, pero eventualmente vi que no todos eran iguales.
Largas líneas de ellos lucían similares, pero a veces notaba un modelo diferente. A veces eran un poco más chicos o más grandes o a veces eran de un modelo un poco diferente. Incluso las cabinas de los conductores eran superficialmente diferentes también. No sabía exactamente qué estaba buscando el extraño, porque después de una vuelta, las puertas de un vagón se abrieron frente a nosotros. Entramos y tomamos nuestros asientos. ¿Estás dispuesto a hablar ahora?, le pregunté. No hubo respuesta. Suspiré de frustración y realmente empecé a pensar en darle un golpe en la cara, cuando de repente, las luces del tren se encendieron, y el motor se encendió nuevamente. ¿Qué carajo? Me miró de una manera casi triste. No podrás regresar. ¿De qué me estás hablando? ¿Regresar a dónde? No me respondió. De repente, el tren se puso en movimiento en dirección contraria de donde venimos. Al menos, eso creo. Lo miré, y noté que su mirada vagabunda se hacía cada vez más aguda, y por primera vez, tuve la sensación de que me miraba. Calla, mantente en silencio. No llames su atención. El tren se detuvo, y las puertas se abrieron, y entonces, ellos entraron como una ola. No sé qué fue lo primero que noté: los extraños ropajes, los brazos demasiado largos, cuyas manos casi se arrastraban por el piso, los ojos completamente negros, o su piel azuleada. Mi cerebro tardó mucho en procesar lo que mis ojos veían, pero cuando finalmente lo hizo, sentí que mi corazón estallaría. Diablos, creí que yo estallaría por completo. Mis instintos me gritaban: quédate quieto. No te muevas, no llames su atención. Viajamos en el vagón del metro quietos y sin expresión por horas, por días quizá. Parecía más larga de la línea que conocía, la línea por la cual seguía al extraño. Esas cosas horribles a nuestro alrededor parecían no prestarnos atención. Estaba tan petrificado, tan asustado, que cuando finalmente regresamos a la caverna con trenes, colapsé en lágrimas, con el extraño mirándome impacientemente. Cuando gané control de mí mismo, lo miré y le imploré: llévame a casa y por favor. Y no puedo, replicó. No sé cuál de estos te llevará de regreso, si alguno puede hacerlo. Se paró y salió del vagón, y entonces lo seguí. Volteó de repente exclamándome: creo que me has seguido suficiente. La furia que tenía antes con él, la que se disipó por el miedo, regresó nuevamente. ¿Qué? Le grité, acercándome. Lo tomé por los hombros, y con una fuerza que no sabía que estaba en mí, lo empujé en contra de uno de los vagones. Maldito hijo de puta, ¿qué carajos me hiciste? Lo azoté una y otra vez. Llévame de regreso. Él se quedaba mirándome pasivamente mientras mi furia me dejaba vacío. Por favor, llévame a casa. Así no funciona. Si estamos juntos, es más probable que nos noten. Vete. Quédate quieto y sé sutil, y ellos creerán que eres uno de ellos. ¿Cómo me pudiste hacer esto? ¿Por qué? Me miró casi tristemente. Tenía que hacerlo. Tú lo harás también. Quedarás y atorado algunas veces. Se quitó mis manos de mis hombros, y se alejó de mí. Me puse de rodillas, después de perder mi fuerza repentinamente, y lo vi alejarse. Lo siento. Y entonces, se había ido. Traté de encontrar el camino por el que había iniciado, encontrar un tren que reconociera, pero no estaba ya seguro de a dónde iba. Finalmente, encontré un tren que parecía vagamente familiar. O al menos estaba tan desesperado que eso quería creer. Cuando me acerqué a la puerta, esta se abrió para mí y tomé asiento. El metro se movió, y a pesar de ser un ateo de toda la vida, oré por encontrar la salida. El tren se detuvo, y por un momento pensé que estaba salvado. Gente. Seres humanos. Debo ser el hombre más afortunado del mundo. Entonces noté los ojos. Específicamente, el gran tercer ojo al centro de sus frentes. Bien al diablo contigo, Dios, pensé. Su tercer ojo parpadeaba independientemente de los otros dos, lo cual encontré nauseabundo. Y cuando uno de ellos sonrió, noté que sus dientes eran filosos y chuecos, y verde amarillo por la suciedad. Pero aún así fui cuidadoso y selectivamente ciego. Entonces noté que no había ni comido ni tomado líquido por horas, quizá días, y sentía que necesitaba comer algo. En la siguiente terminal, decidí tratar de encontrar algo que comer y beber. No sé por qué esperé, pero me pareció importante llegar al final de la línea. Cuando llegué allí, me costó mucho salir del vago. Nunca había visto al extraño salir de bajo tierra. Nunca lo había visto ni comer ni beber. Sin embargo, mi estómago no tomaría un no como respuesta.
Traté de poner mi cara lo más neutral posible y salí de la estación. Estaba enojado, perdido, hambriento y abandonado a un destino que, si no fuese peor que el infierno, era 2 veces más estúpido y con 3 veces menos sentido. No estaba en mi mejor estado mental. Normalmente trataba de dar vueltas amplias en las esquinas para evitar chocar con alguien o algo. Continué en la oscuridad por un buen rato hasta llegar a una pequeña abertura en la pared. Hambriento y desesperado, me senté en la pared, con mis piernas totalmente recogidas, imaginándome a mí golpeado al maldito extraño con un martillo hasta la muerte. Era una imagen aliviadora. Una rata estaba merodeando cerca en la oscuridad. Normalmente, la hubiera pateado para espantarla, pero ahora no me moleste ni por eso. Rabia o lo que sea sería una bendición comparado a viajar por subterráneos de mundos desconocidos, solo y perdido. Cuando se me acercó, no la espante, aun cuando se pegó a mi pierna, no me importó. No hasta que un tren pasó, y la luz de los vagones iluminaron el lugar en el que yo estaba, y la cosa que yo creí, era una rata. Parecía una rata, sí, pero con facciones arácnidas. Como si alguien las hubiera cruzado, resultando en la horrible abominación que husmeaba por mi pierna. Me paré rápidamente, y la pateé como un balón de soccer, al lado opuesto de la pared, y la miré retorcerse hasta que el tren pasó regresando a la oscuridad. Y en la oscuridad, me llegó un horrible pensamiento. Me pregunto si se podrá comer esa cosa. Me asqueaba el imaginármelo, pero estaba hambriento. Y no había garantía de que encontraría comida en este lugar, o en algún otro momento. La cosa esa era mi única opción. Me mantuve tanto como pude, pero creo que mis instintos de supervivencia triunfaron sobre mi asco. Tenía mi encendedor, pero nada con que encender un fuego. Tomé un poco de carne de su cascarón, y la cociné un poco con el encendedor, pero no ayudó mucho. Nada hubiera podido. La carne era fétida, más fétida de lo que puedes imaginarte. He comido muchas cosas cuestionables en mi vida, pero nada tan asqueroso como la carne de esa cosa. En retrospectiva, fue ese momento en el que me convertí en un extraño. Antes, me costaba mantenerme sin expresiones como los otros. Destazar y comer una criatura casi alien en la oscuridad, bajo un mundo extraño, alienígeno, fue cuando perdí toda la cordura. Para cuando deje la oscuridad, y regrese al túnel, estaba tan falto de expresiones y vacío por dentro como el primer extraño que había visto. Eso no fue lo peor, sin embargo. Lo peor vino después, la primera vez que me atasqué. El extraño la había mencionado, pero en el estado que estaba, casi no lo noté. Una noche, al final de la línea, se me pidió abandonar el tren en un mundo casi parecido al mundo normal. La gente allí era casi humana, por lo que podía reconocer. Eran anaranjados y jorobados, seguro, pero fuera de eso, eran prácticamente normales en el mundo que había visitado anteriormente. Habitaban criaturas gordas con 6 pechos sin nariz, así que los tipos anaranjados lucían bastante hermosos para mí. Al principio pensé que el conductor le hablaba a alguien más, pero yo era el único en el vagón. Y además, le entendí. Cuando me paré, me di cuenta de por qué no me podía parar derecho. Tenía una joroba, y vi mi reflejo que tenía la piel naranja. Entonces me di cuenta de todo. Atorado significaba, estar atrapado en este mundo. Sería útil de no ser porque es posible dejar la estación, pero al momento de poner un pie fuera de ella, te das cuenta de lo nauseabundo que es para ti un mundo alienígena. Tu cerebro hace comparaciones y trata de establecer normalidad, lo que te pone demasiado nauseabundo. No podía ni quería quedarme en ese lugar. Solo quería una de 2 cosas. Encontrar mi hogar, o encontrar al extraño que me puso en este camino, y patearle el trasero. Nada más me daría alivio. Algunas veces me pregunté si podía hacer yo que algún pobre bastardo me siguiera en este inframundo por la eternidad y si podría atraerlo de alguna manera, y resulta que no tenía que hacerlo. Después de unos meses, uno de ellos, me notó, y sí, comenzó a seguirme por semanas. De manera cuidadosa, hice lo posible por parecer que no lo había visto, justo como el extraño había hecho conmigo. Pero estaba indeciso entre el deseo de advertirle o de traerlo al final de la línea para dejar este inframundo de una vez por todas. La última noche, él me siguió al final de la línea, justo como yo lo había hecho alguna vez. No tuvo el valor de sentarse frente a mí, sin embargo. Cuando el tren se detuvo, él huyó rápidamente. Dejé el vagón, y el tren se fue sin mí, mientras yo maldecía en mi interior. Mientras caminaba hacia los túneles, el joven que me había estado siguiendo, me atacó. Tenía un cuchillo curvado y me tomó absolutamente de sorpresa.
Pero ya he viajado por mundos hostiles por años, así que mis reflejos fueron muy agudos. Peleamos viciosamente, hasta que pude hacer que soltara el cuchillo, el cual tomé, y accidentalmente hundí en su cuello. No quería matarlo, ni siquiera estaba enojado. Mientras él yacía en el suelo, desangrándose, me enojé mucho. Lo pateé repetidas veces mientras le gritaba, idiota, se supone que debías seguirme. Huí de la escena del crimen, pero no por mucho. Era temprano, y podía tomar el primer tren. Así que tomé el primer tren, una vez más al final de la línea, a la central. Era invisible para el conductor una vez más. Supuse entonces que, para llegar a la central, debes de llevar a uno, o matarlo. Era invisible otra vez, pero también era naranja y jorobado, hasta la siguiente vez que me quedé atorado. Esta siguiente vez, maté nuevamente. Ese otro cayó mucho más rápido. No quería que ella me siguiera. Una vez que me reconoció ella como un extraño, yo la reconocí como la próxima y tomé mi decisión. No voy a atraer a nadie a esto. Me preguntó ahora del extraño que me introdujo a esto. Cómo lucía originalmente, y si sabía que podía matarme. Me preguntó también de los otros que vi antes, y de las raras ocasiones que me topé con otros extraños en mis viajes en el inframundo. ¿Matan o los atraen? E independientemente de lo que eligen, ¿lo consideran piedad? No me atrevo a hablar con ellos. Estamos condenados de todas maneras, y los condenados debemos sufrir en soledad. He matado ya a 15, y me he hecho muy bueno en ello. Pero he tomado una decisión. No mataré más inocentes, al menos. Antes de llegar a la central por primera vez, llené mi mochila con tanto papel como pude, y escribí esta historia, cientos de veces, dejándolos en botellas en las estaciones. Esta es una advertencia y una petición. Mi petición, como ya dije, es la de encontrar a mi madre. Una mentira blanca. Dile a mi mamá que la amo, y que intento regresar a casa. Quizá le dé un poco de esperanza, o un poco de paz. Ojalá fuera verdad. Pero esta es la cosa. Me he visto a mí mismo como Odiseo, tratando de regresar a casa, aunque perdido y sin rumbo. Perdido en túneles interminables, como un laberinto. Pero con una diferencia. Un laberinto es diseñado, construido. Alguien o algo creó este lugar imposible. Me reclutaron como a Teseo, pero no voy a jugar ese papel. Sus extrañas reglas me convirtieron en un monstruo, así que seré el minotauro de este laberinto. Y si puedo, destruiré todo lo que está a mi alrededor, y destruiré a los que hicieron este lugar. Los haré responsables de esto. Mi advertencia es que debes tener mucho cuidado en lugares públicos, de las personas silenciosas e inexpresivas. Hombres o mujeres. Pueden matarte. O pueden hacerte algo peor. Si los ves, aléjate, huye rápidamente. Pero más importante, no tomes el metro al final de las líneas.